político. Bueno, realmente una ciencia política con ausencia de teoría se convierte en una ciencia frágil, en una ciencia pobre. Es evidente entonces, como hoy en la mañana muy bien nos decía el ministro, es necesario, imprescindible, que esta acción política tenga la complementación y el auxilio de una teoría política. Es decir, que es un camino, digamos, de viceversa, entre las ideas y la actividad política, y entre la actividad política y las ideas. Por eso hemos elegido para realizar esta mesa especial a 3 militantes políticos que pertenecen a una misma generación, que pertenecen a distintos sectores políticos de la Argentina, y que los 3 realmente tienen una larga trayectoria política, lo que podríamos denominar un largo curso sonoro. Integran este panel, esta mesa especial, Raúl Alvarado Simpé, dirigente político de la Unión Cívica Radical, ex canciller del gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, abogado, una persona que honra un apellido y además, lo tengo que decir porque es muy importante en estos tiempos tan difíciles, con una gran dosis de honestidad, ética y tiene además una hermosa familia, que eso puede ser una carta de presentación de cualquier político. A su lado está nuestro querido amigo, a quien le tenemos que pedir, Eduardo Gosami, disculpas por algunos errores de nuestra propia organización, pero Gosami también pertenece a un apellido cuyos hermanos tienen historia política en la vida nacional, y él es un dirigente también político muy importante, actualmente concejal en la ciudad de Buenos Aires y legislador electo por la ciudad de Buenos Aires. También Gosami es un hombre que puede tener entre sus blasones la honestidad y la ética como característica fundamental de su actividad política. Y aquí a mi izquierda está el doctor José María Díaz Bacalari, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que también tiene una larga trayectoria política, ya que ha sido intendente, 2 veces senador provincial, diputado nacional y 2 veces, es decir, 2 mandatos, este es su segundo mandato como ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Díaz Bacalari también es un dirigente político del justicialismo y es un hombre de bien, honesto, ético, y también tiene una familia que realmente y un grupo de hijos que realmente son también una carta de presentación. En este sentido, entonces, iniciamos esta mesa especial de teoría y acción política. Nos va a hacer uso de la palabra Eduardo Gosami y se va a referir a el político y la teoría política. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, aceptar las disculpas y decir que me parece importante este tipo de eventos porque como punto de partida de mis reflexiones podría decir que seguramente la mayoría de los que estamos acá no estamos satisfechos con el nivel, la profundidad del debate político en la Argentina. Y entonces me parece que esta es una tarea, debe ser una preocupación común de académicos y políticos, y los políticos que tenemos actividad académica deberíamos preocuparnos especialmente por esta cuestión. No puedo encarar este tema, por lo menos se me ocurría, desde 2 aspectos ya clásicos por otra parte. Uno, la tensión que sentimos quienes estamos en la cátedra universitaria y hacemos militancia política entre estos roles tan vinculados pero tan diferenciados del político y el teórico. Se ha escrito demasiado sobre esto como para que uno pretenda ser original. Yo me he limitado a recordar algunos textos clásicos que contraponen la figura del político y del teórico, la figura del político y del intelectual, entre los cuales
tal vez seguramente los más conocidos son los de Weber, y otro menos recordado, aunque Mariano Grondona lo ha citado en 3 o 4 programas, con lo cual a esta altura debe ser muy conocido, pero hasta ese momento me parece que menos recordado en la vida académica y en el debate en general, el texto de Ortega y Gasset sobre Mirabeau, a quien consideraba, como ustedes saben, el arquetipo del político. Y me parece que este es un texto interesante porque lleva hasta el extremo, ¿no?, la contraposición entre la figura del teórico y la figura del político. Ortega decía, hay que elegir, o se viene al mundo a hacer política o se viene al mundo a hacer definiciones. Es decir, la buena política es precisamente aquella cuya definición no es clara. Y esto me parece que más allá, insisto, de que tal vez está extremando esta contraposición y cómo le gustaban a este autor las paradojas, creo que plantea realmente la dificultad que tiene para toda la actividad política, para todo aquel que tiene alguna pretensión teórica, para todo aquel que tiene la pretensión de alguna reflexión intelectual sobre la realidad. Y no me refiero simplemente a las pequeñas miserias de la política cotidiana, me refiero a que mientras en la actividad intelectual, en la cátedra, en la reflexión académica, uno tiende a establecer con precisión, con claridad determinados conceptos, de alguna manera la riqueza de la política reside precisamente en ese grado de indeterminación. Y entonces, yo no sé si Ortega y Gasset pensaba exactamente lo mismo que yo pienso cuando leo esto de que la buena política es aquella que no se puede definir claramente. Me parece que esto es una reflexión profunda, no porque haga referencia a cierta ambigüedad del discurso político, a lo que podríamos llamar táctica política, sino porque en última instancia la pretensión de poder definir desde el nivel de la teoría los conceptos, las formas, las propuestas de la política, me parece que es vana. Es decir, creo que hay, como decía, un margen importante de indeterminación en la actividad política, que es precisamente, me parece, donde reside la riqueza de la política. Pero si esto es así, y de algún modo me parece que Weber también pensaba lo mismo cuando establecía una separación tan tajante entre el científico y el político, entre los juicios de valor y las reflexiones, entre los juicios de hechos sobre la realidad. Si esto es así, uno tiene que preguntarse cuál es la utilidad de la política, de la teoría para la acción política. Por supuesto, por otro lado, que hay otros puntos de vista que no concuerdan con los que hasta ahora hemos citado, es decir, ni con Weber, ni con Mirabeau, ni con Ortega, perdón, ni con todos aquellos que hacen una rígida separación entre los roles del político y del intelectual. El más clásico, como todos sabemos, seguramente es Gramsci, para quien el verdadero intelectual, es decir, el nuevo intelectual, de hecho era un político. Es decir, Gramsci decía, como todos sabemos, se supone los estudiantes de ciencia política y los que ya somos un poco mayores, que el dirigente era aquel que era especialista más político. Es decir, no había, lejos de haber una separación tajante entre intelectuales y políticos, él se permitía decir que en última instancia todos los militantes de un partido político son intelectuales. Bueno, y esta asociación entre política y teoría, entre el político y el intelectual, el político y el teórico, fue llevada a su expresión más acabada y más simplista, uno también podría decir, en el terreno del pensamiento marxista, por aquellos teóricos, como por ejemplo, seguramente Lukács fue el que más trabajó en este sentido, que teorizaron en torno a la organización política, a la organización del partido, y entonces de alguna manera vieron en las reflexiones sobre la organización, lo que podríamos llamar, lo que se llamaba la teoría del partido, precisamente el punto de síntesis, digamos así, el punto de vinculación más fuerte entre la teoría política y la acción política. Y Lukács decía, mientras la teoría, las discusiones teóricas se quedan al nivel de la pura teoría, bueno, esto es imposible de alguna manera de sacar conclusiones definitivas. Pero cuando las discusiones teóricas se trasladan al plano organizativo, entonces allí encontramos
la verificación de estas proposiciones teóricas. Bueno, esto hoy nos resulta excesivamente esquemático. De alguna manera me parece que esta visión tendía a anular la autonomía de la política en relación con la teoría y que de alguna manera también negaba la independencia de la reflexión teórica en la medida que planteaba que necesariamente tenía que revalidarse a partir de la práctica política, pero hoy sobre todo suena muy antigua, porque si hay algo que caracteriza al debate político hoy, o en general a las concepciones dominantes sobre la política, no son precisamente estas que estaban en boga hasta hace 30 años atrás, que vinculaban tan estrechamente política y teoría. Ustedes saben que esta visión de Lucas fue muy criticada. Solamente voy a citar la crítica que le hizo Habermas en un texto que se llama precisamente Teoría y Praxis, donde dijo que había que distinguir en esta cuestión por lo menos 3 niveles diferenciados. Lo que él llamaba los teoremas críticos, es decir, aquellos que pueden ser validados con los métodos del análisis y la discusión científica, lo que él llamaba las propuestas que de alguna manera servían para la ilustración de las masas, del pueblo, de la sociedad, lo que podríamos llamar las propuestas de agitación política, de esclarecimiento político, y las meras decisiones de táctica o estrategia política, o las decisiones cotidianas que tienen que ver con la conducción política. Y decía Habermas, en un caso podemos hablar de proposiciones verdaderas, cuando estamos refiriéndonos en el terreno de los teoremas críticos, y en otro caso, cuando estamos hablando de decisiones que hacen a la conducción política, simplemente estamos hablando de decisiones que son más adecuadas que otras, decisiones que son más cuerdas que otras. Este era el término que él utilizaba. Pero yo decía que todo esto suena un poco a historia vieja, porque en última instancia esta pretensión de vincular tan estrechamente la teoría y la práctica política, que tuvo en cierto marxismo y en Lucas en particular su expresión más importante, no hacía más que recoger una tradición muy fuerte del pensamiento de la modernidad. Es decir, esta idea de que el mundo era inteligible, de que el mundo podía ser conocido a través de la razón, de que a través de ese conocimiento del mundo podíamos llegar a dominar el mundo, y que por otro lado, de que de ese conocimiento del mundo podía derivarse una práctica transformadora. Bueno, esta concepción está obviamente muy en crisis en las últimas décadas. Ya en general el pensamiento dominante duda mucho hoy de que el mundo pueda conocerse en los términos optimistas y tal vez un poco ingenuos del racionalismo de la Ilustración, y por otro lado también las ideas de transformar la realidad y las ideas políticas de cambio, de transformación, de revolución, de reforma, como queramos llamarle, también parecen no estar hoy pasando su momento de mayor esplendor. Esto me parece que es tal vez el punto donde debiéramos ubicar nuestra discusión. Creo que tiene que ver con cierta dificultad de la teoría política para ubicarse en un nuevo escenario muy distinto a este que describíamos, dominado por el pensamiento de la Ilustración y por la confianza optimista en el progreso, en la revolución, en la poesía de la transformación. Creo que en esta nueva situación, en esta nueva cultura que en términos muy vastos suele denominarse de la posmodernidad, está precisamente en crisis esta posibilidad de un conocimiento más profundo del mundo, pero curiosamente esto se da en momentos en que el desarrollo de la ciencia ha hecho más posible este conocimiento. Algunos autores hablan de cómo ha cambiado la relación del hombre con la naturaleza, en el sentido de que el mayor dominio de la naturaleza, o el mayor conocimiento de la naturaleza por parte del hombre, y el intento de un mayor dominio por parte de la naturaleza, no ha disminuido la incertidumbre
que desde tiempos primitivos caracterizó la relación del hombre con la naturaleza. Pero, dicen estos autores, en realidad hoy estamos frente a una incertidumbre fabricada. Es decir, ya no es la misma incertidumbre del hombre que carecía de elementos científicos, de instrumentos de conocimiento para entender el proceso de la naturaleza, sino es una incertidumbre, es un riesgo, es un temor que tiene mucho que ver también sobre el proceso que ha desatado la acción del hombre sobre la naturaleza. Y entonces, por otro lado, esto me parece que se acompaña a esta sensación de cierto desconcierto, se acompaña de dos procesos que podemos describir paralelamente. Por un lado, pareciera ser que la política ha perdido vinculación, digamos así, con los problemas centrales en la vida de la gente. Esto me parece que se puede entender si vemos que por un lado han aparecido en las últimas décadas nuevos problemas que no figuraban anteriormente en la agenda política o en la agenda de la vida de las sociedades. Es decir, hay una profunda crisis de la familia, esto lleva a nuevas formas de organización de la familia, de vinculación, de relación con los hijos. Hay una nueva cultura que establece otras posibilidades en cuanto a la orientación sexual y todo lo que esto supone en la vida de relación. Hay nuevos problemas como los que tienen que ver con la droga, en estos últimos tiempos con el SIDA. Es decir, hay lo que algunos autores llaman una disociación entre la política y la vida. Anthony Giddens, un sociólogo británico que seguramente ustedes deben conocer, ha intentado una síntesis en este sentido y él habla de que hay que generar una política de la vida. Es decir, una política que sin dejar de ocuparse de los problemas tradicionales de los que siempre se ocupó la política, el trabajo, la economía, el gobierno, se ocupe también de estos nuevos problemas que afectan la vida de la gente. Pero por otro lado, junto con esta nueva dimensión de problemas a los que parece que la política es ajena, o que le cuesta por lo menos dar cuenta, también se ha debilitado, y esto se ve muy claramente en nuestro país, la confianza de la gente en que la política pueda dar respuestas a los viejos problemas. O sea, el problema del salario, el problema del empleo, todos los problemas que tienen que ver con el buen gobierno, con la corrupción, con la independencia de la justicia, no son nuevos problemas, son problemas de siempre, por lo menos de los últimos 200, 300 años de la modernidad. Sin embargo, cada vez va fortaleciendo más la idea de que estos problemas escapan en realidad a las posibilidades efectivas de resolución de los gobiernos y de que por otro lado el discurso de los políticos de algún modo se hace cargo de esta imposibilidad y entonces tienden a no ocuparse, digamos, o a no plantear propuestas para resolver estos problemas de fondo, sino que los discursos políticos tienden a parecerse demasiado, a parecerse sospechosamente. Esto obviamente tiene que ver con el problema de la globalización, seguramente en el debate vamos a poder profundizar más esto, ¿no? Con esta idea de que los gobiernos nacionales aparecen cada vez más impedidos de tomar con eficacia decisiones que tienen que ver con la economía, con la autonomía nacional, con las posibilidades de reordenar de alguna manera ciertos aspectos más profundos de la vida social. Tiene que ver también con esta última ola de los últimos 20 o 30 años del auge del neoliberalismo, que ha debilitado aún más el rol de los estados nacionales y puesto al mercado como gran regulador de la vida social. Y yo creo que esto está muy presente en la Argentina y curiosamente este proceso de cuestionamiento del lugar de la política se dio, por lo menos hasta hace unos años, junto con un auge de la teoría política, ¿no?
Ustedes saben que las ciencias sociales en los años 50 y principios del 60 se ocupaban del desarrollo, después pasaron a ocuparse de la dependencia, y en los últimos 20 o 30 años empezaron a ocuparse más del Estado, de la democracia en general. Los temas centrales pasaron a ser problemas políticos. Y es como si la teoría política hubiera recuperado un espacio que en otros tiempos parecía que le había quitado el pensamiento economicista, un materialismo un tanto simplista, o la subordinación de la teoría política a la reflexión filosófica. Entonces, curiosamente coincide, como dicen algunos autores, este resurgimiento de la teoría política y esta cada vez mayor ausencia de la política. Y este me parece que es uno de los temas que debiéramos tratar de discutir. Yo creo que, decía al principio, para ir terminando ya, que uno no debería estar satisfecho, por lo menos yo no lo estoy, del nivel del debate político en la Argentina. Y me resulta curioso decir esto, porque no voy a hacer acá política partidaria, menos porque de los 3 miembros de la mesa hay por lo menos uno que seguro que no votó como yo, por lo menos por lo menos. Pero me parece que, a pesar de que uno esté tan contento de los últimos resultados electorales y cómo va encauzándose el proceso político en la Argentina, me parece que en una reunión de este tipo puede permitirse una reflexión más profunda y decir que me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque salir de este achatamiento de la discusión política, de la cual me parece que no podemos echarle la culpa fundamentalmente a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, por supuesto, contribuyen mucho, establecen la agenda del debate político, jerarquizan unos temas, le dan menos importancia a otros, imponen un estilo también de debate que seguramente no es el más adecuado para la profundización de las cuestiones, pero en última instancia, con todas estas distorsiones, lo que reflejan los medios de televisión es lo que los políticos dicen. Es decir, no aparecen otros personajes ni otros temas en el debate de los medios que efectivamente está. ¿Por qué se produce, en mi opinión, este empobrecimiento del debate político? Porque me parece que no hemos encontrado todavía la posibilidad de dar respuesta a estos cambios a que yo muy someramente hacía referencia al principio de la intervención. Creo que son muchos los políticos en la Argentina que podrían compartir esta idea de que el debate político no refleja a fondo las preocupaciones fundamentales de la vida de la gente. Creo que son muchos los políticos que podrían compartir esta idea de que no siempre, o para decirlo en palabras, en términos más concretos, de que a veces me parece que quedamos prisioneros en un falso debate, por ejemplo en la coyuntura de hoy, entre defender el modelo o plantear una alternativa al modelo, y planteando la discusión en términos que para la mayoría de la gente que está sin trabajo, que quisiera mejor educación, que quisiera mejores salarios, que quisiera mejor salud pública, resulta, me parece, difícilmente comprensible, porque hoy en la Argentina es muy difícil plantear una alternativa a este modelo, entendiendo como tal una propuesta absolutamente acabada que tienda a reemplazar al actual modelo económico, pero al mismo tiempo también es tramposo decir que uno endosa todo lo que ha hecho este gobierno o, de lo contrario, se somete en el abismo, en la inestabilidad, etc. Entonces me parece que tenemos que encontrar el modo de transitar otros caminos, que hay que profundizar el debate, que hay que tenerle menos miedo, me parece a mí, a cierto consenso impuesto por el establishment en la Argentina, que tiene poco que ver con realmente las inquietudes de la gente y las necesidades de la gente. Y me parece que en este terreno, en el cual seguramente después en el debate nos vamos a extender mucho más, yo creo que los políticos y la gente que hace teoría política tenemos que trabajar juntos, porque en última instancia se trata de devolverle a los argentinos
la confianza en las posibilidades transformadoras de la política. Y yo supongo que tanto los que militamos en política como la gente que se dedica a estudiar la política es porque en última instancia comparte estas inquietudes. Muchas gracias, señor Rosami. A continuación, hace uso de la palabra el doctor Alcalá Sempé y se va a referir sobre el tema globalización y política. Agradezco también esta invitación. Me siento un tanto caradura hablar después de él, porque lo mío es mucho más pobre científicamente en el tema político, e incluso arranco coincidiendo en el bajo nivel, ¿no es cierto?, del debate político. Y al tema que quiero hoy tratar, llegué precisamente por eso, por la experiencia del bajo nivel político que tenemos, y por una suerte de divorcio entre la ciencia política y los que hacemos política. Una brevísima anécdota: yo era vicecanciller, me había tocado negociar una declaración con Perú, ¿de acuerdo?, con motivo que asumía Alan García, sobre desarme. Alan García quería debutar pidiendo la reducción del 50% de los presupuestos. Nosotros veníamos ya de una reducción bastante grande, decíamos, nosotros no podemos firmar una nueva reducción de la reducción ya hecha porque no estaba el horno para bollos en Argentina, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento, firma gordo, ¿quién le va a dar pelota a esto? A los 2 años, o 1 año y medio, había una reunión de científicos, de sociólogos, de políticos de primer nivel en Latinoamérica, y durante 1 día y medio estaban discutiendo América Latina antes de la Declaración de Lima y después de la Declaración de Lima. Con lo cual un poco me produjo horror, porque si realmente científicos de nivel de Yaguaribe, por ejemplo, que estaban en esta reunión, y de grandes hombres, que uno siempre había estado leyendo en la facultad, opinaban esto. Entonces ese divorcio es lo que a veces es realmente tremendo, porque los que hacemos política de forma diaria no tenemos a veces la capacidad ni el tiempo de la reflexión. En los países serios existe una permanente relación entre los que elaboran la política, entre los que hacen política y los que se dedican a estudiar la ciencia política. Y ojalá que tengamos algún día una sociedad moderna argentina donde esta relación, este vínculo, sea, ¿no es cierto?, permanente y nos podamos enriquecer recíprocamente. Entre los distintos consensos que logró el establishment o una prédica intencional de algunos medios, es que se ha terminado la ideología en el mundo, no hay ideología. Entonces nos presentamos distintos modelos ante una sociedad, más prolijo, menos prolijo, más énfasis o menos énfasis, pero acá no hay espacio para la política, acá no hay discusión, acá no hay ideología. Y me voy a permitir volverme hacia atrás, 3000 años. El pueblo judío tenía un solo Dios y la cosa venía fácil porque el que le mandaba la ley, el que decía lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar, era un solo Dios, la cosa estaba bastante clarita, había que portarse bien con ese Dios. Pero los griegos, gracias a Dios, tenían una mayor riqueza de dioses. Digo gracias a Dios en el aspecto de la creación de la ciencia política. Entonces no había un Dios que establecía qué era lo que iba a pasar. Había muchos dioses, y había semidioses, y había héroes, y había personajes que estaban vinculados con los dioses. Entonces ya la historia no era tan simple. No era que alguien iba a decidir. Acá decidían muchos dioses, se peleaban todos entre ellos, iba a resultar algo. Esto, lo más importante es que el hombre empezó a creer de que era posible cambiar algo, que era posible a través de los semidioses, en su relación con los dioses, tratar de cambiar el destino. Platón tiene algo realmente importante, interesante, que es cuando corrige a Heráclito, que planteaba que el cambio era inevitable y que el cambio era inevitable hacia la degradación. Platón dice, de un pensamiento conservador, pero plantea algo novedoso: no es inevitable la degradación. Si hacemos un gran esfuerzo, podemos rectificar el rumbo de la degradación y volver a las ideas
a las formas originales, hacia la perfección. Esto no es un desvague, después van a ver que aterrizo en el siglo XX. Aristóteles más o menos sigue algo parecido a Platón, pero incorpora un concepto de que el cambio sí es posible, pero cuando lo blanco se hace negro, porque ya estaba lo negro dentro del blanco, incorpora un relativismo moral bastante complicado. Sócrates, por el otro lado, se plantea ante determinados episodios si algo era justo o no era justo. Pero no justo en el concepto platónico de volver a la forma original. Si algo era justo, merecía ser defendido, y si no era justo, no. Y Pericles, un tiempito antes, había planteado que había que proteger a los más débiles. Entonces ahora aterrizo acá. Se nos pretende plantear que la globalización es una ley física. Es una verdad tan obvia que ¿quién puede ser tan tonto de decir que una lluvia o un terremoto es inmoral? El terremoto está y la lluvia está. Y la globalización se pretende presentar como algo similar. El mundo es así, solamente es así, y lo decidió alguien. Nadie sabe quién decidió esto. Y yo creo que aquí lo que hay que rescatar es el espacio de la política. Es la capacidad que tenemos de, por lo menos, yo no puedo cambiar la globalización, pero no me supriman el derecho a juzgar la globalización. Es una creación humana, es una decisión de determinados sectores de la economía, antes eran estatales, ahora serán privados, serán financieros, serán comerciales, que deciden el rumbo de la economía en determinado sentido. Y yo tengo derecho, porque es una producción humana, tengo derecho a preguntarme lo de Sócrates o lo de Pericles, si es justo o no es justo. Y si este sistema financiero internacional, comercial, económico, mundial, llamado globalización, produce mayor marginalización y produce una brecha cada vez más grande entre pobres y ricos, tengo el derecho a hacer un juicio, una valoración ética, es decir, que esto es inmoral y tengo el derecho de cambiarlo. Esto que es tan obvio, que es, diría yo, tan tonto de plantear. Como yo les decía a ustedes, yo vengo de una práctica, me tocó llegar al gobierno en el año 83 con el doctor Alfonsín, me tocó ir a reuniones del Fondo Monetario, reuniones con Estados Unidos, del Banco Mundial, los temas famosos de la deuda externa, y realmente produce irritación. Cuando viene alguien, normalmente del norte, y establece con una categoría absoluta qué es lo que debe ser. Esto es así. Y si uno no lo toma, se sale de la historia o se sale del mundo. Entonces, ¿cuál es el espacio de la política? Ninguno. Nosotros todos tenemos una vocación política para defender la libertad individual y la independencia de una nación. Esto se refleja en la soberanía popular y en la soberanía nacional. ¿A dónde queda la soberanía popular y la soberanía nacional? Si los ciudadanos individualmente y en su conjunto como pueblo no pueden tomar las decisiones que les competen como nación. Si las decisiones financieras, económicas, comerciales, hoy la Argentina está rebotando lo que pasa en Hong Kong. Y se nos quiere presentar que no, pero esto es así porque es así, porque el mundo no es así, no es cierto. No es cierto que el mundo sea así porque hay una ley física que indica. Yo no propongo derogar la ley de gravedad, realmente sería estúpido hacerlo, pero sí propongo que tenemos que tener construcciones, tenemos que tener ideas sobre cómo se rescata el espacio de lo público, el espacio de la política. Yo creo que hoy día tenemos todavía los grandes científicos o grandes sociólogos, politólogos como Huntington, que sigue diciendo que la democracia es imposible de llegar a darse si uno tiene aspiración igualitaria y tiene aspiración de participación. Está bien, lo respeto, es un gran profesor de Harvard, obviamente no voy a ser yo quien lo venga a cuestionar desde el punto de vista científico, pero hay otros profesores como Albert Hirschman, que les tengo mayor simpatía porque tienen un compromiso
político, hay un libro algo así de retórica de la intransigencia, así que tiene todas las teorías de la perversidad. Si alguien intenta cambiar algo es peor. Si yo intento defender a los pobres es peor para los pobres. Si yo intento hacer algo es inútil porque va a ser peor. Es decir, cuando uno termina de leer a los neoliberales, intenta decir, bueno, lo mejor que puedo hacer en política, en favor de los desprotegidos, en favor de los desposeídos, que es para los que uno hace política, por lo menos cuando uno intenta hacer política, después a veces se olvida, pero intenta empezar a hacer política para esa gente. La gran enseñanza es no hagan nada porque lo que hagan es peor. Es realmente de una perversión esa línea argumental, que realmente creo que es el momento de... Han pasado ya unas elecciones, tenemos elecciones a presidente dentro de 2 años. Dios quiera que los partidos políticos, incluyo al partido de gobierno, empiecen a reflexionar en una, incluyo obviamente a mi propio partido, en una pregunta tan estúpida como ¿para qué hacemos política? Que los políticos, yo creo que tendrían que una vez a la semana volverse a hacer esa pregunta tan infantil. Nuestro compañero mío de militancia en el año 84-85, estábamos comiendo, estábamos en pleno gobierno, tenemos gobierno de la provincia de Buenos Aires, gobierno nacional, todos entusiasmadísimos, con el pelote, la villa, qué sé yo. Y te viene y pregunta, en una comida de amigos éramos como 30, había diputados, legisladores provinciales, funcionarios de la provincia. Y dice, perdón, ¿el imperialismo existe? Lo miramos. ¿La oligarquía existe? ¿Qué viene, Mario, esto? Porque parece que estamos haciendo política para jorobar al ministro tal, pero para lo cual habíamos empezado a hacer política hace 15 años, nadie se acuerda. Y un poco pasa que el político empieza a profesionalizarse en la política. Entonces hay que ganar, bárbaro, gano. ¿Y qué hago? Todo el debate, si Reutemann, Palito Ortega, Dualde, el debate sería válido si, lo digo en el socialismo, lo puedo decir en el radicalismo exactamente igual, o en el repaso. Esto vale para todos. Si alguien propone privatizar la banca y otro propone estatizar la banca, uno propone una reforma agraria profunda, otro propone concentrar la riqueza. Pero no estamos proponiendo nada. Estamos viendo cómo ganamos una elección. Y una vez que se gana la elección, ¿a qué llego? Yo no quiero transmitir escepticismo, sino al revés. Tengo el optimismo de creer que podemos llegar a recuperar la política como instrumento transformador, la política y la justicia también, como un instrumento para resolver los conflictos que existen en una sociedad. Pero para esto no nos alcanza con acceder transitoriamente al poder. Yo ya estuve de los 33 años hasta los 39 años. Una experiencia buena, importante, interesante. Si a mí me preguntaran si lo que viví de los 18 años, el año 68, hasta el 83, sufrimiento, miedo, persecución, jabón, terror, todo, si se justifica para hacer lo que hicimos del 83 al 89, no sé si lo volvería a hacer. Y como lo quiero seguir haciendo, es que creo que es necesario hoy más que nunca una demanda a los políticos y a ustedes que estudian ciencia política a trabajar el bocho permanentemente. ¿Cómo hacemos para que la sociedad, tengo que mantener la sociedad abierta, la sociedad libre, y tengo que mantener un compromiso indestructible con la libertad de prensa? Pero ¿cómo hago yo a su vez para que determinados grupos de concentración económica no me distorsionen lo que la gente quiere? Que no terminemos haciendo lo que unos pocos quieren y total de cumplir. A veces se da que los políticos no hacemos lo que estamos pensando que debe ser. Tenemos que ir a probar un examen ante un periodista determinado de un programa. Y a veces pensando en contra de lo que nosotros estamos pensando, pero si yo decidí este programa me mata. Entonces no lo digo. Y no lo digo y estamos haciendo una concesión política, cultural, para los que manejan esto, que vuelvo, y ya con esto termino, son los que siempre planteaban que lo único que se podía hacer era esto.
es cierto, se pueden hacer infinidad de cosas, existe una Francia que intenta algo distinto, Tony Blair no es lo mismo que Margaret Thatcher, Kohl, siendo conservador, no es lo mismo que el gobierno conservador británico, los italianos con el gobierno nuevo demuestran que algo se puede llegar a hacer, y entonces en estos países que van un poco más avanzados que nosotros, la política vive permanentemente. Y en Italia, que es un país donde tiene una gran riqueza de creación, han demostrado que sí se pueden hacer cosas totalmente diferentes, y ojalá que en la Argentina en estos 2 años, tanto el oficialismo como los partidos de oposición, seamos capaces de crear las ideas políticas para que la gente pueda seguir soñando y algún día tengamos un país distinto. Gracias. Muchas gracias, A continuación, hace uso de la palabra el doctor José María Díaz Bancalari, quien se va a referir al tema Teoría de Acción Política hoy. Buenas tardes a todos. Si al doctor Arconada Sempé le daba vergüenza el nivel académico expuesto por el doctor Gosami, como profesor Gosami, yo vengo, parece, por orden decreciente el nivel académico. Es decir, yo soy un político práctico, si bien tengo formación universitaria, es decir, en la capacidad de formación de la ciencia política que podía dar el periodo donde nosotros estudiábamos, que no era ni de libertad, ni de posibilidad de expresión del pensamiento, pero fundamentalmente práctico. Ininterrumpidamente en los periodos institucionales 73-76 y 83 a la fecha, he estado en el territorio político, en el campo partidista e institucional. En algunos momentos me tocó ser oposición, en otros momentos ser oficialismo. Me tocó gobernar mi distrito como intendente municipal cuando se recuperó la democracia en 1983. Fui diputado de la Nación en la oposición durante el gobierno del doctor Alfonsín. Fui ministro de gobierno en el oficialismo con el doctor Cafiero, 2 periodos legislador provincial, oficialista y presidente de la bancada del Senado de la provincia de Buenos Aires, con el doctor Duarte, y hoy está hace pocos meses esta tarea nuevamente ejecutiva en el oficialismo. Yo creo que esta práctica de la vida política en la historia argentina merece que hagamos algunas reflexiones sobre lo que hemos vivido, porque lo que pasa en la política argentina no es producto de la casualidad, ni es porque algún malintencionado interno, después voy a referirme a algo que comparto totalmente con el doctor Arconada Sempé con respecto a la globalización, pero algún malintencionado interno haya querido hacer de esta, digamos, de este aprendizaje apresurado de la teoría política que debe hacer la Argentina, alguna cosa tortuosa. Yo recuerdo como experiencia, la menciono siempre, yo había conocido en el Senado, desde el Senado, mejor dicho, en 1973, a un intendente radical de Campana, don Calixto de Lepiane, extraordinario militante que tiene más de 80 años y ganó de nuevo la elección a la de candidato concejal. Y cuando fuimos electos intendentes en el 83 juntos lo encuentro. Digo, don Calixto, otra vez de intendente. Me dice, sí, la segunda vez, no, la cuarta vez. ¿Cómo la cuarta? Y me dijo, yo me quiero dar el gusto de terminar un periodo institucional. Las otras 3, los golpes de Estado interrumpieron el desarrollo de mi programa municipal. Esa era la historia que nosotros vivimos, es decir, la posibilidad de expresarse era reducida en el tiempo, muy alejada en los periodos, y la última experiencia que tan gráficamente marcó Raúl, con el tema de la época del proceso, si bien hacíamos política en la defensa de los presos políticos, de los presos gremiales, en la defensa de los derechos humanos, toda manifestación de participación, inquietud, adquisición de cuestiones científicas, desarrollo intelectual, era motivo de sospecha, persecución, encarcelamiento o algo peor.
militante de todos los partidos políticos, para mí, mis mejores militantes, mis mejores compañeros hoy no están, por desafiar casualmente a un sistema de opresión que en su lucha llena de ideales y de sueños y de utopías lo llevó a una muerte segura. Y llegamos al sistema de derecho en 1983. La anécdota que cuento de don Calixto Lesbiane nos hacía dudar a todos los partidos políticos cuánto iba a durar esa experiencia. Nadie podía llegar a decir que esa experiencia pudiera durar 2, 3 o 4 años. Y nadie podía llegar a suponer que iba a tener el grado de perdurabilidad que, gracias a Dios, tiene ahora, que cumplimos hace pocos días 14 años. Pero en ese andar en la incertidumbre acontecían cosas. Es decir, no había desaparecido el pensamiento autoritario, no había desaparecido la posibilidad de interrupción del orden institucional. De hecho, está que hubo varios intentos. No había desaparecido la posibilidad de condicionamiento de la voluntad política del partido gobernante. No había, digamos así, un estado de consolidación del sistema democrático. Cada 2 por 3 o debíamos acudir a la plaza o debíamos expresar firmemente nuestra voluntad de decisión de, con defectos y con incertidumbres, que lo que nosotros queríamos era vivir en la expresión libre de la voluntad popular. Con el tiempo el sistema se fue consolidando. Aparecieron otras circunstancias que dificultaron el accionar político, impuestas o no, maquinadas o no, pero nunca producto de la casualidad. La hiperinflación. Es decir, en un primer momento se nos impedía pensar por la fuerza, en otro momento no se nos daba posibilidad de reaccionar frente a una situación que aparecía como de colapso o de rivalización, como lo decía el presidente de ese entonces. En medio de toda esa serie de circunstancias, la política argentina y los políticos argentinos debíamos ver cómo acercábamos la teoría a la práctica. Cada uno de los partidos políticos tenía en sí mismo la posibilidad y el desarrollo de un debate interno. Quienes tienen algunos años y me conocen saben que soy rara avis dentro del peronismo. Siempre he tenido una actitud de rebeldía y la mantengo pese a los años. No solo en el discurso, sino en la acción. Yo creo que en estos tiempos donde la palabra está devaluada y el documento no alcanza, hay que dar testimonio de vida en cada uno de los ámbitos donde uno se desenvuelve. Pero lo cierto y lo concreto era que cuando algún partido estaba en el gobierno y sus militantes entraban a cuestionar fuertemente y no sabían seriamente si no condicionaban y si no sometían a riesgo la gobernabilidad del sistema. Y eso hacía que el debate interno de ese partido se limitara o se ahogara. Hoy está, reitero, consolidado el sistema, asegurada la renovación parcial de las autoridades, garantizada la expresión de la voluntad popular mediante el sufragio. Hace pocos días el pueblo argentino nos llamó la atención al oficialismo y no nos hacemos los sordos. Algunos veníamos llamando la atención desde antes, pero bueno, en la forma representativa republicana y federal, a través de la reforma constitucional, se estableció como vehículo de canalización la expresión a través de los partidos políticos, y quienes somos demócratas por excelencia sabemos que el acto máximo del sistema democrático es la expresión del voto popular. Ahora, eso significa en la práctica que todos los partidos tengan que tener posiciones antagónicas. Eso significa que todos los partidos tengan que disentir en todo y no coincidir en nada. Eso significa que la política práctica sea una dialéctica constante de confrontación
y no de construcción conjunta? Yo creo que no. Y vuelvo al ejemplo del testimonio. En esta larga historia político-institucional que de casualidad me involucra, porque si aparecíamos en cada uno de los momentos de posibilidad de desarrollo institucional como improvisados, porque no teníamos experiencia anterior, si hay una cosa que recuerdo con un valor extraordinario, es cuando renuncié a mi mandato de senador de 95 a 99, hace 4 meses, y la oposición, integrada por el radicalismo y el repaso, me despidió con discursos escritos. Me gusta porque realmente cuando uno escribe, tiene por intención demostrar que lo que está diciendo no es producto de un acalorado debate o de un acto de emoción, sino que lo ha pasado, lo ha evaluado y por eso lo quiere decir de tal manera. Y recordaban los partidos de la oposición las cosas que habíamos podido construir en base al consenso. El Consejo de la Magistratura por unanimidad, la reforma del sistema de enjuiciamiento penal, que tenía 80 años de intento de modificación, la posibilidad de articular políticas de conjunto y el hecho de la preocupación generalizada de ver cómo hacíamos para evitar que los medios de comunicación que tenían y tienen indudablemente intereses definidos nos quitaran la posibilidad tan humana de discutir nuestras propias experiencias, analizarlas, aprovechar lo bueno de cada una de ellas y desechar lo malo. Yo creo, con el doctor Hermann Cempé, que la globalización no es un fenómeno nuevo. Le podemos cambiar de nombre. Le podemos haber llamado corona, el imperio, la sinarquía, las multinacionales. Los que tenemos alguna trayectoria política sabemos que en distintos tiempos le fuimos dando a los mecanismos de explotación de los pueblos débiles por los pueblos poderosos un significado, cada cual desde su visión política, pero siempre sabe. A mí se me ocurre que esto es la misma milonga con distinto acompañamiento. La globalización es una generación de los centros financieros del poder destinados a condicionar la voluntad y la decisión de los pueblos en vía de desarrollo o aún no desarrollado. Y yo coincido que si aceptáramos pacíficamente que todo está como debe estar, que las ideologías han muerto, que llegamos al final de la historia, ni tendría sentido lo que hacen ustedes, ni tendría sentido lo que hacemos nosotros. Hoy decía el intendente municipal que una definición de la política, yo la hago más gráfica. Yo digo que la política no es esa definición pseudoacadémica que es el arte de lo posible. La política es el arte de hacer posible lo que parece imposible. Porque si no sería materia de practicones. Y quienes actuaran en los distintos ámbitos serían o gerentes empresarios, o tesoreros, o buenos administradores de la economía, y atrás con los sueños, las ilusiones y las utopías. Decir con claridad que en este modelo de desarrollo o en esta etapa de transformaciones económicas no todos están incluidos y que no vamos a sacar en nuestro accionar político hasta tanto construyamos aquella sociedad que nosotros idealizamos, ética, justa, solidaria, con una distribución equitativa de la riqueza. Yo quiero concluir para un auditorio que lo que yo le conté puede haber sido historia tan importante o tan lejana como la de los griegos, la de los romanos. Yo tengo 6 hijos, 5 de ellos adolescentes. Y cuando yo le hablo a ellos de lo que fue la interrupción del orden institucional en el año 76 o la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno genocida del 76 al 83, me doy cuenta que lo miran como si estuviera hablando de historia antigua. Es decir, no tuvieron la posibilidad
de vivirlo y por lo tanto lo analizan con esa pureza, ese sentimiento y esa rebeldía que tienen naturalmente los jóvenes. Y yo creo que es bueno y es práctico que lo reflejemos. Y creo también que es importante la voluntad y la decisión de los jóvenes de participar en esto, porque indudablemente hay todo un accionar tendiente a descalificar la política en acción. Algunos ejemplos no nos ayudan mucho, tampoco seamos honestos, ¿no es cierto? Pero hay todo un accionar donde no se puede generalizar en la forma que se hace. Y cuando se descalifica la política en acción, se descalifica y se destruye también la posibilidad de la construcción política en teoría. Yo no me voy a cansar de soñar. Yo no voy a bajar mis banderas. Cuando digo yo lo hablo como individualidad, pero además integro un conjunto. Y creo que lo más lindo que nos puede tocar a nosotros hoy es ver cómo la juventud, en el caso de ustedes, se muestran partícipes y atentos en una ciencia que es la más noble de todas las materias. Si no fuera así, si no fuera por la posibilidad de construir un futuro mejor, si no fuera por consolidar alguna cuestión que tenga un valor subjetivo, de nada valdría todo el esfuerzo que estamos realizando. Yo quiero agradecerle a las autoridades que organizaron este evento. Veo en la cara de ustedes, la cara de mis hijos que estudian, son estudiantes universitarios, tres de ellos, y que me hacen las mismas preguntas que ustedes se hacen. Y tratamos en común de encontrar en ellos, en que ellos mantengan la credibilidad y la confianza en este sistema, que es el que sintetiza la libertad máxima, que es la posibilidad de expresarse libremente todos los días. Me quedaba un capítulo que me lo olvidé y me lo salté, lo digo muy brevemente. Creer que los políticos somos los representantes exclusivos y excluyentes es un pecado de soberbia. Indudablemente, la Constitución rejerarquizó los partidos políticos, tanto la Constitución provincial como la Constitución nacional. Pero la participación y representación ciudadana en distintos organismos de defensa de intereses sectoriales legítimos construye en conjunto lo que es el desarrollo de la política moderna. Si así no fuera, si aquellos que participan en cualquier organización comunitaria, sea de representación de los derechos de los profesionales, de los trabajadores, de los industriales, de las cooperadoras escolares, que será que la única forma de construir en forma participativa sería a través de la política institucional y de los cargos. El sistema institucional se convertiría en un cascarón vacío. La participación de todos los sectores en forma firme en defensa de sus intereses, indudablemente compatibilizándolo con los intereses de los demás, es lo que construye un sistema democrático que es transparente, sólido y estable. Dios quiera que a corto plazo esta democracia adolescente que tiene 14 años y que le estamos exigiendo mucho más allá, a lo mejor, de lo que la experiencia le podría dar, Dios quiera se consolide y lo haga con los sueños, con las ilusiones y las utopías de los jóvenes de 20 a 25 años. Nada más. Bueno, vamos a iniciar el debate y la ronda de preguntas. Solicitamos a quien quiera hacerlo que indique a quién va dirigida y la exponga en forma sintética. Está abierto el debate. ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Para el doctor Díaz Bancalari, pero me gustaría que la conteste todo el panel. Yo vine a este congreso como docente, pero le quiero preguntar como compañero peronista que soy,
cuando en 1983 fuimos derrotados por el doctor Alfonsín y durante 6 años le hicimos la vida imposible, muchos, cuando vimos cómo cayó el doctor Alfonsín y vimos cómo se había rodeado de alguna manera en una torre de cristal, de espaldas a la historia después de la elección del 87, dijimos, bien hecho, los peronistas tenemos militancia popular, eso no nos va a pasar. El domingo 26, mi conciudadano, compañero y amigo licenciado Humberto Rollero fue uno de los que perdió la elección gracias a una nacionalización de un castigo, a un gobierno soberbio que se olvidó de lo que es ser peronista y fundamentalmente de lo que es ser político. El diputado Rollero recibió el mote de traidor y desleal en una reunión de gabinete. Curiosamente, las mismas palabras con que en el año 87-88 el gobierno de Raúl Alfonsín se dirigió a los que yo ahora veo como héroes, como mi también conciudadano Conradito Storani, por votar en contra de leyes inmorales como el punto final y la obediencia debida. Esos modelos de políticos, como Humberto Rollero, que hoy dicen que este rumbo tiene que cambiar y que son calificados de traidores, o Cachito Storani, que fueron virtualmente separados del bloque, para los que teníamos ilusiones nos están demostrando que la política no es para los que tienen ilusiones, sino en definitiva para los que, como el doctor Menem, se acomodan a lo que, como ustedes mismos manifestaron, lo que el norte nos pide. ¿Qué esperanza los que tenemos de 31 años podemos tener de hacer política cuando caemos todos bajo el mote de traidores y desleales? ¿O qué está esperando el orden constitucional? ¿Que en lugar de votos vayan y le quemen la Casa Rosada? La pregunta o el discurso. Bueno, vamos. Yo le voy a decir lo siguiente. Eso va en la calidad y en la voluntad de quien se manifieste firme a su creencia. Si usted es compañero y conoce la política del justicialismo, es decir, quien le habla tuvo un duro enfrentamiento en el año 90 con nuestro presidente y sosteniendo lo que realmente creía que debía sostener. Y si eso significa que perdés cargos o perdés posiciones, y querido, yo defiendo mis valores. Acá, quien por temor a la reprimenda, por temor a la sanción de carácter institucional, se guarda y se reserva sus inquietudes, sus disensos, y bueno, nunca debe haber entrado en la política. Yo tengo un defecto muy grave, porque lo que digo lo pienso y aparte para no repetirme lo escribo. Y todos saben cuál es mi posición. Sin embargo, tengo que reconocer que, si bien con diferencias, he recibido el respeto. Es decir, se me observa como una asignatura pendiente y en el ámbito de nuestro partido hay muchos que así lo piensan y lo activan. Lo triste sería que sea desde la oposición o sea dentro del oficialismo, el temor a creer que puede tener una sanción, que puede cortarle la carrera política, que no puede llegar al lugar donde debe llegar, le haga frenar la expresión libre de su voluntad y lo que cree. Si es así, yo no participo en política, yo lo he experimentado en carne propia. Me he peleado públicamente, quienes son más o menos saben, más o menos me conocen públicamente, defendiendo lo que yo creo que realmente se debe hacer, sin tener la soberbia de creer que soy el dueño de la verdad. Después, a corto plazo, hay nomás siempre alguna oportunidad para que el soberano se exprese libremente y le diga quién está equivocado y quién tiene razón. Y yo creo que lo del 26 no nos produce ningún agrado, es decir, yo sería un hipócrita total si diría que iba a ser una fiesta porque perdimos una elección. Pero no hay aquel dicho de que no hay mal que por bien no venga, que se empiece a jerarquizar la política en el oficialismo y en la oposición, que se le empiece a dar la verdadera trascendencia a la actividad política, porque hoy en los cuerpos parlamentarios va a estar representada proporcionalmente la ciudadanía y equilibradamente. Entonces esos cuerpos que normalmente son los que sufren el desprestigio, porque se los empieza a descalificar, lo primero que desaparece cuando desaparece un periodo institucional son los cuerpos colegiados, los consejos deliberantes, las cámaras provinciales, las cámaras nacionales,
Porque el presidente, bueno, será trucho, pero hay un presidente de facto. Gobernador será trucho, pero hay un gobernador de facto. Intendente será trucho, pero hay un intendente. Y lo que más me duele, como hombre de derecho, que hasta justicia institucional, en forma aparente, se exhibe en los periodos de facto, cuando jura por cosas que van por arriba de la Constitución, quienes desempeñan el dictamen de la justicia. Entonces, esa experiencia nuestra, que no es para andar flagelándonos la espalda, ni nada, pero es lo que hemos visto, es lo que hemos vivido, y nosotros tenemos que empezar a construir sobre eso. Yo creo, compañero, permítame, si se identificó así, que la rebeldía del peronismo no debe encerrarse ni esclavizarse en los espacios institucionales. El que está debe hacer lo que realmente cree que debe hacer. Y si no puede hacerlo, lo mejor que puede hacer es irse. Raúl Alconada, ¿le va a contestar? Muy breve. Creo, es decir, como para el análisis que tal vez dentro del propio peronismo se esté haciendo en estos días. Coincido en que a ningún peronista le debe haber gustado perder el domingo 26, pero tal vez se abre, para ustedes que estudian ciencias políticas o para los que enseñan ciencias políticas, una experiencia única en la Argentina. El peronismo en el gobierno está ante la posibilidad cierta de perder el poder por la vía electoral. No había pasado así en el primer gobierno de Perón, por eso que terminó en el 55, y tampoco pasó en el 76, donde una situación bastante delicada y irregular, pero no se suponía que en el 77 iba a ganar un partido de oposición, se suponía que iba a seguir ganando el peronismo. Esta es la primera vez que estando en el poder se puede llegar a perder. La apuesta mía es a que en una generación que nos formamos en la generación del 70, vos sos más joven, pero nosotros nacimos con el mayo francés, con una cantidad de ilusiones o de ideas de que creíamos que el mundo se podía cambiar. Che Guevara empezaba con su revolución en Latinoamérica, en que si éramos viejos, y creíamos que nosotros podíamos cambiar el mundo. Bueno, que en nuestra generación, los que están en el gobierno, los que estamos en la oposición, encontremos la posibilidad de que el gobierno empiece una transición. A lo mejor acierta, corrige rumbos y gana de vuelta. Yo quiera que no, pero es posible. O si no, directamente pierden el 99. Y los que venimos, bueno, ¿cómo hacemos para que la transición entre Alfonsín y Menem fue la primera que se hizo en Argentina de un partido a otro? Pero a los radicales varias veces nos habían rajado, habíamos perdido varias veces elecciones y muchas. El peronismo es la primera vez que tal vez pierda. Bueno, a lo mejor estamos construyendo algo que nunca se había construido, Dios quiera, y tratemos de eliminar la palabra traidor y desleal de la política, porque uno es leal con sus ideas. En política, ¿cuántas veces yo milité en contra de Alfonsín, a favor de Alfonsín, en contra de esto, en contra de lo otro? Y nunca he sido traidor, simplemente pienso que se equivoca alguien y bueno, tengo derecho, por respeto a mí mismo, a seguir creyendo lo que yo creo y no lo que haya alguien que se autotitule dueño de la verdad. Entonces yo creo que si suprimimos la palabra traidor de la política argentina va a ser bárbaro. Alberto. Para hacerlo más complicado. Bueno, nos queda poco por decir. Yo comparto también la aspiración de Raúl Alconada, pero me parece que hay dos expectativas, dos aspiraciones que uno tiene. Una, la institucional, ¿no? Es decir, se ha insistido mucho en la importancia que tiene, que hemos tenido ya 14 años de gobierno democrático, la posibilidad de que sigamos renovando los elencos de gobierno sin demasiados contratiempos. Me parece que el justicialismo está en una situación difícil y todos apelamos por un lado a la prudencia de quienes gobiernan el país y por otro lado a las reservas importantes, democráticas y populares de este partido, más allá de las profundas diferencias que uno puede tener con el gobierno nacional. La segunda aspiración es a que nosotros, en la alianza, queremos generar un movimiento mucho
mucho más amplio que los dos partidos que hoy lo integran, convocando a sectores sociales que tienen que participar, convocando a otras fuerzas políticas y obviamente vemos con mucho interés lo que hoy está pasando en el justicialismo. Si yo tuviera que ser absolutamente sincero, tengo que decir que bueno, yo me fui del justicialismo hace ya 7 años porque no creo que se den las condiciones para dentro del justicialismo recrear una propuesta popular o profundizar la discusión de un proyecto como el que nosotros estamos planteando. Pero me parece que es muy importante también señalar que toda propuesta que tienda a gobernar, a tener la posibilidad real de gobernar el país en un sentido distinto, no puede conformarse simplemente con decir nosotros ganamos la provincia de Buenos Aires y tuvimos un 5 o un 10% más de votos que el justicialismo, porque hay todavía demasiada gente que está votando por el justicialismo que a mí me gustaría que nos acompañara en esta propuesta. ¿Una pregunta más? Señorita. Ayer, Breve, por favor. Sí, ayer oí hablar a Adam Przeworski que él hacía una aplicación de los supuestos de la teoría económica a la política y decía que el problema era que, suponiendo que los agentes, los individuos, estamos motivados por el interés individual, el problema del político es que, motivado por el interés individual, tiene que actuar en favor del interés público. Y el interés individual no hablo de corrupción o cosas así, sino en trabajar para ganar, como decía. Mi pregunta es cómo se vive eso como político y si tienen alguna propuesta para empezar a caminar en una solución, solucionar este problema. ¿Usted lo dirige a una persona especial? No, al panel. ¿Quién quiere usar ahora? Eduardo. A mí me parece que ese problema es tan viejo como la historia. Lo que pasa es que se plantea de formas distintas. Por ejemplo, si compartiéramos algunas de las cosas que decíamos antes acerca de la crisis de la política hoy, de los profundos cambios que ha habido en cuanto al lugar que ocupa la política, entonces, bueno, este problema se plantea de otro modo, pero yo creo que siempre en la historia hay aquel que se dedica a la actividad pública, lo hace no solo porque seguramente tiene ideas de solidaridad social, de justicia, de preocupación por el bienestar de los demás, sino que también encuentra una cierta gratificación personal en eso, ¿no es cierto? Ahora, me parece que el secreto está en cómo se canalizan esas aspiraciones personales. Si nosotros tenemos partidos políticos importantes, con inserción social, con un profundo debate interno, con mecanismos democráticos para elegir sus candidatos, bueno, entonces uno no tiene por qué preocuparse de que haya mucha gente que quiera obtener posiciones de gobierno, porque el modo de hacerlo va a ser destacarse en su partido, predominar el debate, tener las propuestas más claras, etc. Si uno tiene mecanismos muy corruptos, muy clientelistas de agregación política, bueno, la cosa es más complicada, porque evidentemente el que quiere destacarse va a recurrir a todos estos procedimientos. Pero insisto, me parece que el problema no es tanto esta contradicción entre el interés individual y el interés social, que me parece que se da en todas las profesiones, por otro lado, porque yo creo que el médico no debe sentir contradicción entre que él quiere salvar muchas vidas, pero además debe sentirse gratificado cuando es un buen médico, ¿no es cierto? Me parece que tiene más que ver con los mecanismos de la política, el lugar de la política en la sociedad, el tipo de fuerzas políticas que somos capaces de construir y cómo todo eso le pone límites, digamos así, al interés individual. Porque yo creo que hay esta idea de si uno está preocupado por el bienestar de la gente o como se dice generalmente, solamente quieren llegar al gobierno, quieren repartirse el queso. Me parece que hay dos cuestiones, tengo que me estar repitiendo un poco. Por un lado, la de los límites. Hay ciertos procedimientos, ciertas cosas que en la política no se pueden hacer, ¿no es cierto? Por más justificables que aparezcan en principio los fines. Y en segundo lugar, hay ciertos carriles a través de los cuales tiene que desarrollarse la competencia política. Y eso es lo que va a hacer que esa competencia política en última instancia sea beneficiosa o no para la sociedad. ¿Puedo hacer un breve comentario sobre eso? Para mí coincido, pero te agrego algo más. Si vos creés en lo que estás haciendo como algo trascendente, vale.
Porque cuando yo estoy en la Cámara de Diputados o está otro amigo mío, me da lo mismo. No tengo que ser yo el diputado. De hecho, nunca fui diputado. Me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque el que está hablando por mí. Y yo estoy trabajando por una causa en común. Me toca ser canciller, bárbaro. Le toca a otro también, bárbaro. Porque lo importante es la política exterior que se hace, no que yo sea el canciller. Si yo llego a creer eso, que es recrear un proyecto colectivo que nuestra generación tuvo. Nuestra generación era difícil porque no había partidos políticos, no había ñoquis, no nos pagaban sueldo de nada, todo era a pérdida, pagábamos el cartel, hacíamos la militancia, organizábamos el acto, nadie nos daba un pasaje, conseguíamos pasajes en segunda, en tren de segunda. Ahora los militantes les piden pasaje de avión si no lo viajan. Íbamos a Córdoba, Tucumán, nada de viajecitos cortos. Y creías en un proyecto colectivo, que eso es la crisis que yo creo que estamos viviendo. Nos hemos olvidado del proyecto colectivo. Entonces, como no tengo un proyecto colectivo, ¿cuál es la gran tranquilidad que tiene un Mariano Moreno cuando muere? Que él sabe que la idea que lo alimentó va a trascender a Mariano Moreno. O a un Hipólito Yrigoyen, a un Juan Domingo Perón. La idea trasciende a la persona que muere y morís tranquilo. Porque sabés que para lo que vos has vivido, va a seguir viviendo gente defendiendo esa causa. Si tu única causa sos vos, si vos no sos el diputado, no te sirve para nada. Y cuando vos te morís te va a agarrar un terror absoluto. ¿Por qué? Porque te vas a llevar tu causa al bombo. Yo creo en Dios, Macanudo, te vas arriba, pero si vos no creíste, te vas arriba con algún recreo en el purgatorio. Pero si vos solamente crees en la cosa tuya, por eso que yo a veces digo, ¿por qué las peleas internas? Me encanta ir a una ponderación a otro partido, que es el Frepaso. El Chacho Álvarez dice, que hace una elección estupenda en Capital, la candidata es Graciela. Porque si Chacho estuviera en la cosa del candidato es él. Y acá no, es decir, acá es distinto. ¿Seremos capaces de parar un momento la pelota y decir qué es lo que es mejor para la gente? ¿Qué proyecto político tenemos? Y no estar pensando en la candidatura. Es tan absurdo pensar en la candidatura. Si yo gano, está todo bárbaro. Si yo pierdo, me parece pésimo. El otro día escucho que un correligionario mío se opone al consenso. Me parece la cosa más insólita. Tengo que lograr un consenso de estar en contra del consenso, bárbaro. Porque en última instancia estaré en contra del consenso excluyente, en contra del consenso discriminatorio, marginal, pero no en contra del consenso. Entonces, yo creo que la gran pregunta es cuando yo esté seguro que cualquier persona, como decía un viejo líder radical, Ricardo Malvin, lo importante no es quién lleva la bandera, sino la bandera. Si vos crees en la bandera, está todo bien. Ahora, si querés que la única cosa que te interesa es ser el abanderado, perdiste y querés ser vos y matás a tu abuela para ser vos. Muy bien. ¿Alguna persona quiere formular otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Realmente...